Alfredo, gracias por atendernos. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a ver, primera pregunta. El gobierno todavía no la invocó con lo que pensó en su momento que podría ser un mini paquete de anuncios que le encontraran un techo al dólar. Me refiero a una baja de 3 puntos en las retenciones. Creo que ingenuamente pensando que eso iba a significar el ingreso de dólares genuinos a la economía argentina o al Banco Central. No le funcionó. ¿Crees que esta vez sí, dándole a Guzmán el manejo de la cosa? Bueno, yo creo, me parece que en una oportunidad lo hablamos, creo que en una economía como la Argentina tiene que haber un ministro que tenga cierto poder de veto sobre las decisiones del resto, porque si no los problemas de coordinación son muy graves. Ahora bien, la decisión esta, de que el presidente le habría concedido más poder a Guzmán, en ese contexto me parece razonable, pero el problema que está enfrentando el gobierno es un problema muy grave de confianza. Cuando uno mira que la brecha está en torno al 130%, no solamente es que la gente no le crea al presidente o al ministro cuando dicen no vamos a devaluar, por dos razones. Primero, porque están devaluando todos los días, y en segundo lugar, porque esas frases empiezan a sonar como aquellas famosas: el que apuesta al dólar pierde, de Sigo, o el que depositó dólares recibirá dólares, de Dualde. Tiene un problema de confianza muy grave. Entonces, las medidas, digamos, todos los días tomar una medida, en realidad pierden su efecto rápidamente. Es decir, Argentina reestructuró su pasivo en moneda extranjera emitido bajo legislación extranjera y exitosamente, aunque demoró más de lo que pensaba, pero una vez que reestructuró la deuda, tenemos la imagen de Martín Guzmán entrando a la reunión de gabinete y Cafiero pidiendo un aplauso para él por el éxito, y duró 48 horas. A las 48 horas ya había otros problemas. Entonces, Guzmán dijo, bueno, no vamos a endurecer el cepo, y 48 horas después hubo una forma bastante poco, me parece a mí, bastante poco eficiente de restringir la venta del dólar ahorro. Hubiera sido más sencillo decir, miren, no le vendemos a nadie, punto, que esta cosa complicada que hicieron, que si había recibido un plan, que se había refinanciado la tarjeta, bueno, etcétera, etcétera, con un costado además bastante complicado con relación a los pasivos de las empresas. Y bueno, y a pesar de eso, siguió perdiendo reservas del central. O sea, mi opinión personal es que el gobierno es preferible que tome un paquete de decisiones todos juntos, con una estrategia que está en el campo de la política, que tiene que ser de conseguir ganar alguna dosis de credibilidad. Porque si no, las ideas del gobierno, de decir, bueno, voy a promover un poco la actividad económica con programas focalizados, como es lo que hace Culfas, o voy a tratar de ser más o menos prolijo en la administración de la política monetaria. Bueno, si no hay coordinación y si la macro está mal, ninguna de esas cosas funciona como se espera que funcione, ¿no? De manera A tal ver, que a mí me parece, te cierro con esto, a mí me sí. parece que el gobierno tiene que analizar cuál es la forma política de conseguir un margen de credibilidad que le permita anunciar un programa digamos, que los agentes económicos, al menos una proporción importante de ellos, le crean. Mm. Te entiendo perfectamente. Primero, es cierto, nos dijiste en un par de ocasiones en las que hablamos, aquí en la radio, que hace falta un ministro de Economía fuerte, por las características propias del país. Lo otro que marco es que cuando yo te pregunto por Guzmán y el dólar, creo entender, corregime si no, que vos no planteas la necesidad de una herramienta o algunas herramientas para controlar el dólar, sino de varias medidas que le den confianza a la economía en general y no que vayan a calmar al dólar en particular, a la economía en general y a la política en general. O sea, que se note que hay un reinicio o que hay un rumbo, que hay certidumbre por parte del gobierno. Sí, yo la verdad creo eso, porque si uno mide el valor del dólar desde el punto de vista de los números, el tipo de cambio no está atrasado. Entonces uno se pregunta, si el tipo de cambio no está atrasado, hagamos la excepción del caso de los exportadores que tienen una retención alta, ¿no? Pero que su tipo de cambio efectivo es mucho más bajo. Pero digo, si no está atrasado el tipo de cambio, ¿cuál es la razón por la cual la brecha es 130%?
Eso es exclusivamente desconfianza y no en el mercado cambiario. Cuando alguien, es frecuente por estos días que alguien le diga a uno, ¿te parece que irán a pisar los depósitos en dólares? Porque a lo mejor no los tienen para devolverlos y uno explica que en el Banco Central hay una parte que está en encaje, etc. De todos modos, no es que la gente no, digamos, crea que le pueden tocar los depósitos en dólares, que no crea cuando le dicen que no lo van a hacer. En realidad no es que no confíen en el sistema financiero, no confían en el gobierno. Claro. Entonces lo que hace falta es una decisión, digamos, a ver, el gobierno quizás pienso que el presidente Fernández en algún momento debe estar analizando una especie de, a ver, voy a usar una expresión no muy técnica, pero resetear el gobierno. Es decir, es como cuando nosotros estamos trabajando en la computadora y vemos que tenemos un problema y decimos, bueno, apago y prendo y probablemente funcione mejor. Bueno, yo creo que por ese lado tiene que ser, porque si no, si mañana devaluara el gobierno de manera brusca, en realidad tendría un impacto sobre los precios y es altamente probable que no consiguiera que se reduzca la brecha. Entonces, es mucho más profundo el problema y, en mi opinión, si bien está bien la decisión de ponerlo a Guzmán, que deje de ser el ministro de la deuda externa para ser el ministro de Economía, pero me parece que hace falta, digamos, un conjunto de medidas donde uno pueda ver que hay una clara coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, y de ahí deviene un cierto margen de confianza que haga que estas devaluaciones que va tomando el gobierno, esta estrategia de crawling peg, digamos, de pequeñas devaluaciones, pueda ir de alguna manera disminuyendo la brecha. Si no, vamos a estar en problemas. Entiendo lo del reseteo, es más, bueno, hay como dos sectores en pugnas muy claros en el gobierno, algunos que le dicen a Fernández que hay que acercarse al empresariado, otros que hablan peste del empresariado, lo hemos visto ya, ¿no? Con el caso Vicentín, que ocurrió después de que Fernández convocara a los empresarios para decirle que no estaba para hacer locuras en la Argentina y a los pocos días apareció el tema Vicentín. Lo hemos visto con el acto del 9 de julio, con Fernández rodeándose de los principales empresarios de la Argentina en el acto y horas después Cristina retuiteando a Alfredo Zayat diciendo que ese no es el camino. ¿Te da la sensación que en las últimas horas el presidente, no solo por lo de Guzmán y el mayor poder que parece que le está dando, sino también por el acercamiento al empresariado, su presencia en el Council of America, su presencia por primera vez en muchos años de un presidente peronista en IDEA, te da la sensación de que Fernández va de a poco, disimuladamente por lo menos, pero va en esa línea de acercamiento al capitalismo o al empresariado? Bueno, de hecho él ha dicho en el coloquio que ellos creen en las virtudes de un capitalismo que tome en cuenta las inequidades que a veces se producen en la distribución, pero que esencialmente, digamos, reconozca las instituciones capitalistas. Ahora, probablemente él tenga intención de avanzar en ese sentido, es complejo porque él tiene una alianza que tiene un grado de heterogeneidad, como decís vos, bastante alto, entonces hay gente que tiene a veces ideas que van en contra de esa aproximación, por eso digo yo que políticamente tiene que encontrar el gobierno la forma, además de consolidar su frente interno, de mostrar que tiene cierta capacidad para generar consenso, si no van a estar malgastando las decisiones que uno a uno puede ir tomando Martín Guzmán, ¿no? Es como si yo tengo que tomar una colina y tengo 150 soldados y voy mandando los soldados de a uno. Lo más probable es que no la termine tomando. Es decir, hace falta una cosa más integral, más, que dé más la sensación de decir, bueno, este es el rumbo en que vamos, seguramente hay más de una posibilidad de eso, porque en realidad no es que todo es blanco o negro. A veces en el debate político, y en Argentina en particular, da la impresión que siempre es una discusión entre tirios y troyanos. En realidad hay matices, pero claro, tienen que estar claramente definidos por el poder político. Si no, vamos a seguir en este camino que además tiene un costado peligroso por la posibilidad de que exista una crisis en la superestructura política, ¿no? Clarísimo, como siempre. Siempre digo que se nota mucho que sos profesor, y además de amigo nuestro porque nos atendes. Un placer tenerte unos minutos, Alfredo, como siempre, gracias. No, para mí es un gusto. Te mando un abrazo grande, Fernando.